Entonces yo empecé a tocar la batería más o menos a los 14 años. A los 14 entré con un maestro que daba clases por ahí por mi casa. Yo vivía por ahí arriba por el Desierto de los Leones. Ok. Sí, un muy buen maestro, de esos pues, fans de Jim Krupa y de pues, toda la vieja guardia de bateristas. Ok. Trabajaba, pues como a muchos músicos les pasa, trabajaba tenía una agrupación musical para fiestas y eventos, pero pues ni hablar, en las mañanas su chamba era corredor de seguros. Él cambiaba de corredor de seguros, en las tardes daba clase. Me acuerdo, él es más grande que yo. Me acuerdo que cuando llegué a tomar clases, luego salía ya más grande Alfonso André. También tomaba Alfonso. ¿Con él? Con él, sí, claro. Con Jorge Cruz. Tomaba clases con Jorge. Y bueno, y ahí empecé a aprender, porque lo primero que hace uno, sobre todo es en la batería, pues lo que haces es agarrar, poner un disco y estarle dando. Y sobre la pista, Sí, y ya después pues te entra un poquito de más de curiosidad de cómo aprender más. O sea, sí vivíamos en una época donde la información era nada. Seguimos siendo un país, fíjate, me voy a brincar un poco. Por favor. Seguimos siendo un país con escasas escuelas de música popular, güey. ¿No? O sea, más o menos la Nacional de Música tiene sus variantes, el conservatorio pues es prácticamente música clásica, y seguimos sin tener pues, una escuela tipo Berkeley o el EMI de Los Ángeles o otras que hay donde tu metodología y tu aprendizaje se basa mucho más en la música popular que en cuestiones clásicas, ¿no? Sí. Y en ese entonces, pues no existía la tecnología que tienes hoy y pues recabar información era muy complicado. Incluso hasta conseguir los discos de rock, era difícil. O sea, tenías que ir a Hip 70 o algún lugar así. O sea, sobre todo cuando tus gustos musicales van modificando. Te digo, de chavillo me gustaba Kiss, pero de repente te empieza a gustar un poco más el rock. Y quieres comprar el disco de Genesis o el disco de Pink Floyd o de Rush o de distintos estilos distintos. Y aquí era complicado. Ya no se hable después, conseguir un disco de jazz. Era muy difícil. No, entonces empecé a estudiar con Jorge. Estuve un par de años con Jorge estudiando. Y mi primera banda que tuve fue también con un vecino, un buen amigo que se llama Juan Escurdia, que ahora es pintor, etcétera, vive allá en San Miguel. Y armamos una banda que le pusimos Alfil. En aquella época donde el rock pues todavía no... ¿Qué año estás hablando? No, estoy hablando del 83, una cosa así, 82. Okay. Y yo era muy joven, tenía unos 16 años. El resto de la banda era más grande, estaban en la universidad. Unos estudiaban psicología, etcétera. Y sí, hicimos la banda, ensayábamos en mi casa, me acuerdo. Y tuvimos nuestro primer concierto en un bar que se llamaba El 9, que era un bar muy de underground, en la zona rosa, porque en aquel entonces tampoco había dónde tocar. Ese era un tema también, no había lugares donde te pudieras presentar. Sí, no, porque el rock estaba todavía muy... Rocotitlán, ¿en qué año fue esto? Pues más o menos por esa época fue cuando empezó a medio salir Rocotitlán. Lo demás eran como conciertos que medio se organizaban. Empezaba más o menos a surgir un poco esto del com rock. ¿Te acuerdas del rock mexicano? Pero los grupos era Chacmol en sus inicios, no era Caifanes, pues eran las insólitas imágenes de Aurora. Ya andaba por ahí Botellita de Jerez. Claro. El Tri, que sí, el Tri era lo obligado. Sí. El Tri y otras bandas. Y después ya fue aumentando el tema de bandas. También el tema del rock era bien complicado. Había bandas desde entonces, desde finales de los 60, desde lo de... Es más, incluso desde lo de Avándaro, es cuando creo que el gobierno decide no reprimir un poco. No, vaya, en México no hubo conciertos de manera dijéramos, formal a partir del 90 y tantos. No, lo tuvimos, porque aparte se queda como grandes anécdotas, un concierto de Rod Stewart, un concierto de Queen y un concierto de Police en el World Trade Center, en lo que era el Hotel de México. Sí. Esos fueron los 3 conciertos de rock que hubo en un lapso de 20 años. O sea, aquí no venían las giras internacionales de nada. O sea, ni de pop, ni de rock, ni de nada, porque en su momento al gobierno no le gustaba la concentración de jóvenes, ¿no? Y esa apertura viene hasta mediados, principios de los 90s,
¿no? Ok. ¿No? Que es cuando Claro. Alejandro Soberón, bueno, es otro tema, deja, dijéramos, el management nacional de artistas latinos y se empieza a meter al tema de empezar a traer conciertos. Antes de fundar así y a Ocesa, él arranca un poco con ese negocio aquí, ya con la venia del gobierno de que ya se podía. Pero ya traería conciertos internacionales. Ya conciertos internacionales, pero durante 20 años no había nada, ¿eh? Te digo, hubo esto, que yo me acuerde, hubo Rod Stewart, Queen y Police. Y hasta ahí nada más, ¿no? Bueno, entonces ya pues, tocamos el concierto. Al final esta banda pues acabó medio desintegrándose. Cada uno ¿Qué tocaban? Era una especie como de rock progresivo, güey. Ok. Sí, era más así medio rock progresivo. ¿Era original o también No, echaban original. covers? No, original. Totalmente ok. original. Sí, original. En ese momento ya había bandas que eran un poquito más conocidas en ese círculo, como donde estaba Alfonso, Las insólitas imágenes de Aurora, después Caifanes. Ya medio hacía sus pininos bien Jorge Reyes con Chuck Moll. Ok. Con ellos sí, ya estaba Botellita de Jerez también. Ya Kenny también estaba. Kenny también. Pero todavía era muy underground, ¿no? Incluso Ricardo Ochoa de Kenny es quien un poco con Televisa le compran este proyecto de empezar a hacer el tema de rock en tu idioma, que es cuando el rock empieza más o menos a jalar.